La Constitución Nacional Argentina, en su preámbulo, invoca la protección de Dios. Para ser exactos, dice invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Eso quiere decir que los que redactaron nuestra Constitución Nacional adhieren en cierta manera a una forma filosófica del derecho que es el justnaturalismo. ¿Existen derechos que las personas tengan por el simple hecho de ser seres humanos? Para el justnaturalismo, la respuesta es afirmativa. Todas las personas tenemos un conjunto de derechos, los derechos naturales, que de no ser reconocidos por el derecho positivo, otorgan, según Tomás de Aquino, la posibilidad de la rebelión contra el gobierno que los desconoce. Eso nos lleva a dos necesarias preguntas más. ¿De dónde surgen esos derechos y cuáles son? Primero responderemos a la primera. ¿De dónde surgen los derechos naturales? Nino reconoce dos clases de justnaturalismo, el teológico y el racionalista. El teológico será básicamente aquel que hace surgir la dignidad humana de ser hijos de Dios, haber sido creados a su imagen y semejanza, y por tanto, todos los derechos que nos son legados, al menos en la mitología occidental del judeo-cristianismo, serán una herencia dada por Dios a todo su pueblo. Desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, se informa que Dios otorga a los hombres un señorío total sobre la creación. La tierra, el agua, los animales y las plantas existen solo para servir al ser humano. Es este primer derecho natural el que nos ha llevado a una lógica extractivista que ha afectado nuestro ecosistema y la biodiversidad del mundo. La destrucción o contaminación de ríos y riberas será un daño más allá de su valoración económica o no. El justnaturalismo racionalista centra su fundamento principal en aquello que nos diferencia de los otros seres de la creación, la razón humana, la posibilidad que tenemos no solo de conocer el mundo a través de lo sensible, sino también de realizar abstracciones de pensamiento. Estas formas de pensamiento surgirían alrededor del siglo V y entrarían en decadencia a finales del siglo XIX, con la aparición del positivismo. Para ellos, la moral sería la precursora del sistema jurídico, como asimismo la causa fundamental de la existencia de la norma jurídica. La moral única del Dios único de la tradición judeo-cristiana. Los pensadores del justnaturalismo racionalista no renunciarían a la idea de Dios como la fuente de aquella moral, de aquella razón y de aquella justicia. La existencia de la moral como precursora del derecho implica que existen, para estos pensadores, algunos actos que son malos en sí mismos, mala in se. Esos actos malos en sí mismos serán aquellos que, de no ser punidos por el sistema jurídico, también dan la posibilidad al pueblo de objetarlo, es decir, de oponerse o enfrentarse al sistema jurídico tal cual está dado. Configurarán estos actos mala in se aquellos que tengan que ver con la violación de los derechos naturales, y así deberemos definir cuáles son. No existe acuerdo sobre cuáles son los derechos naturales. La mayoría coincide en que consisten en el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud. Para algunos, la mayoría, el derecho de propiedad, aunque no para todos. Hace pocos días, el Papa Francisco dijo que la propiedad privada es un derecho natural, pero secundario. Eso quiere decir que para la Iglesia o para el Papa,
Lo importante de la propiedad es su función social, no los beneficios que pueda traer individualmente. Es una discusión de poder en la que no se discute tu propiedad sobre tu pantalón, tu auto o tu casa, sino sobre los factores de producción, el capital, la tierra y el trabajo. Desde ese punto de vista, la propiedad pierde su calidad de derecho natural o se ve disminuida cuando a través de ella se afecta la vida o el estilo de vida de toda una comunidad. Es por esa afectación de la realidad social o de la vida social que se admite en nuestro sistema constitucional la expropiación por razones de utilidad pública. Para concluir, cabe observar de que hay ciertas actitudes o actos humanos que, a pesar de ser considerados inmorales, no necesariamente acarrean una sanción penal o una sanción jurídica. Tal es el caso del incesto, que no es delito en Argentina, pero sí lo es en Uruguay, o el caso de los actos de bestialismo, que es esto de hacer el delicioso con animales, que también tiene una condena moral, pero no tiene una condena de índole penal. Y acá me interesa tu opinión. ¿Crees que existen derechos naturales que las personas tenemos por el simple hecho de ser seres humanos? ¿O crees que existen actos que sean malos en sí mismos? Te leo en la caja de comentarios. Soy Cristian Eli Flores y te dejo un abrazo.